eh, la clase. Creo que ya la estamos grabando. Primero Dios, que así sea. Gloria a Dios. Entonces, hoy vamos a estar abordando el tema de los dones del Espíritu Santo. Como ustedes saben, la semana pasada estuvimos compartiendo acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y hoy vamos a tocar un tema bien interesante, amados hermanos, y vamos a comenzar por la introducción. Y dice de la siguiente manera: el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, empezó a dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los discípulos, ordenándoles que no salieran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, el cual traería sobre ellos el poder de parte de Dios, thank you, hijito, para ser testigos hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. Dicha promesa se cumpliría al ser bautizados con el Espíritu Santo. Esta promesa incluye el beneficio de los dones del Espíritu, y son dados a la iglesia para su crecimiento y edificación, con el objetivo de llegar a ser hijos maduros. Entonces, aquí vemos algo bien interesante, hermano, y es que el objetivo de poder recibir estos dones es que nosotros podamos alcanzar definitivamente la condición y la estatura de un hombre maduro, dice la Biblia. Entonces, es bien interesante que nosotros podamos anhelar juntamente con el bautismo del Espíritu Santo, que podamos anhelar también el poder alcanzar esa estatura, y la forma como nosotros vamos a alcanzar esa estatura es a través del bautismo con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a traer eh, esa revelación y va a traer el crecimiento a nuestras vidas. Recuerden que según Efesios 4:13, el objetivo es que nosotros alcancemos la medida de un hombre maduro. Entonces, vemos aquí también en Primera de Corintios capítulo 12, verso 3, dice: por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, vemos esta faceta bien interesante, hermanos, en la cual eh, vamos a ver lo siguiente. El desarrollo, dice, la palabra don viene de una palabra griega que es la palabra carisma, que en su acepción más general quiere decir regalo, pero también indica un favor que se recibe sin tener mérito para ello, es decir, es un regalo de gracia divina. Esto vemos el ejemplo en el cual Simón el mago lo ignoraba, que al ver el poder del Espíritu Santo se ofreció a dar una dádiva monetaria a cambio de poder recibir el don de Dios. Y entonces entendemos nosotros que esto es algo que recibimos por gracia. Por eso esta palabra viene de esa palabra griega que es la palabra carisma, que es algo que simplemente el Señor nos da por gracia, hermano. No, muchas veces ni siquiera es porque nosotros lo merezcamos, ¿verdad? No es porque nosotros seamos merecedores de tan enorme privilegio. Simplemente al Señor le place en su infinita misericordia el poder darnos esa dádiva, esa gracia. Y entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es aprovechar esa dádiva maravillosa que el Señor nos da. Así que los dones del Espíritu Santo, dice, son capacidades o habilidades especiales y sobrenaturales que el Espíritu Santo nos da al ser bautizados. La palabra carisma tiene relación con la palabra griega charis, que quiere decir gracia o favor. Esta gracia es la que permite accionar los dones en nuestra vida y va fortaleciendo nuestra fe cristiana. Por eso es importante, para que haya un crecimiento juntamente con el carácter de Cristo, que son los frutos del Espíritu. Tiene que haber un crecimiento integral entre los dones y los frutos del Espíritu. Entonces,
estos dones son dados a través de su espíritu y no son para uso particular o personal, sino para el bien común, para procurar el bien de los demás, manifestándose por la operación del Espíritu Santo y la unción que hace descender en un momento determinado. Entonces, vemos esto bien interesante, hermano, que los dones no son para nosotros específicamente, sino que son para el bien común. Por eso, en alguna ocasión yo les decía en el chat que tenemos de los hermanos que son utilizados en los dones de profecía, les decía yo que de alguna manera nosotros siempre procuráramos prestar nuestro vaso, estuviéramos de alguna manera diligentes a la hora de poder ser utilizados en el mover de los dones, porque definitivamente, hermano, estos dones no son para nosotros, sino que el Señor nos los ha dado para que podamos edificar al cuerpo de Cristo y por eso la importancia de que nosotros anhelemos el ser utilizados con estos dones. Pero la siguiente pregunta sería, cuando nosotros estamos anhelando ser utilizados con estos dones, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué queremos los dones? Si en el momento cuando Dios nos quiera utilizar, nosotros comenzamos a poner de alguna manera restricciones o no estamos dispuestos o estamos de alguna manera circunscritos en base a lo que nosotros estemos atravesando. Es decir, si estamos pasando por un tiempo de adversidad o si estamos quizás enojados con algún hermano o tenemos algún problema con alguien, entonces sabe que a veces lo que sucede es que nosotros limitamos el don y entonces a veces como que el don lo habilitamos en la medida de nuestras emociones y por eso recuerde que el don de alguna manera tiene que ser dirigido no por nuestra alma, sino que tiene que ser dirigido por el Santo Espíritu de Dios. Y entonces, cuando nosotros somos dirigidos a través del Espíritu Santo y de alguna manera dirigiendo nuestro espíritu, entonces es el que toma el control nuestro espíritu y no somos guiados por las emociones y mucho menos somos guiados por el cuerpo, que de alguna forma a veces nuestro cuerpo se cansa, se agota, se debilita. Y entonces cuando nosotros somos dirigidos únicamente por el Espíritu, entonces vamos a poner a la disposición de Dios ese don que el Señor nos ha dado y definitivamente vamos a poder fluir en todo tiempo y en muchas ocasiones, hermano, quizás lo vamos a hacer en medio de los desiertos que estemos atravesando, en medio de batallas, en medio de situaciones adversas, vamos a fluir de una manera más exquisita en ese don. Entonces, por esta razón nosotros debemos no de dejarnos guiar por nuestras emociones, porque debemos recordar que el don no es para alguien específicamente, sino que es para el bien común de la iglesia. Ok, entonces ahora quiero que sigamos aquí avanzando. Eh, Déjenme mover aquí esta pantalla. Ok, entonces vemos también, eh, dice, los dones del Espíritu Santo son capacidades o habilidades especiales y sobrenaturales que el Espíritu Santo nos da. Ok, dice, la palabra carisma tiene relación, esto creo que ya lo vimos, no son para usos particulares. Ok, entonces ahora los dones del Espíritu Santo deben de ser anhelados por toda la iglesia, es decir, toda la iglesia debemos anhelar estos dones, hermano, no debe ser para un grupo específico, sino que todos los que hemos creído en el Señor, recuerde que cuando estuvimos abordando el tema del bautismo del Espíritu Santo, desde el momento que nosotros recibimos, hermano, por medio de la fe, el señorío de Cristo, ese es el momento de comenzar a anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Ya salimos de Egipto, ya cruzamos el Mar Rojo a través del bautismo en agua. Ahora hay que atravesar el desierto y para poder ingresar a Canaán, a la tierra que fluía leche y miel, a la tierra de la abundancia, es necesario que nosotros definitivamente estemos de alguna manera con ese bautismo del Espíritu Santo para que nosotros
ingresar a esa vida de abundancia y que no únicamente, gloria a Dios, cuando nosotros veamos cómo el Señor utiliza a los hermanos, gloria a Dios, cuando alegrémonos, cuando veamos que alguien es utilizado en el mover de los dones, pero definitivamente eso es algo que toda la iglesia debemos anhelar y con ello se adornará a la que será esposa del Cordero. Entonces recuerde que cuando Eliezer es enviado a buscar esposa para Isaac, dice la Biblia que Eliezer inmediatamente le comenzó a colocar un brazalete en el pie, le puso un zarcillo en su nariz, le dio alhajas. Entonces vemos que de alguna manera Eliezer, como figura del Espíritu Santo, inmediatamente se da la tarea de adornar a la que será la esposa del Cordero. Entonces el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, en los capítulos 12, 13 y 14, acerca de los dones, exhortándonos a no ignorar acerca de ellos. Y entonces vamos a ver aquí la primera parte de esos dones del Espíritu. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7 dice, pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces vuelvo a lo que resaltaba hace unos instantes, no es para nosotros, sino que es para la edificación del cuerpo de Cristo, para el bienestar común. Y entonces ahí trae el listado de los dones del Espíritu. Entonces ahora vamos a ver nosotros, hermano, en base a la doctrina que hemos recibido a través de nuestro apóstol, que no hay únicamente 9 dones como se nos había enseñado de la manera tradicional, sino que indagando en las escrituras, hermano, vemos que son 18 los dones del Espíritu Santo. Y entonces, de alguna manera, como que esto es una antítesis de, recuerde que el número 18 nos habla, de alguna manera, representa al número del anticristo, el número de la bestia, son 3 seises que sumados nos dan el número 18, y como que es la manera de poder contrarrestar el efecto del anticristo, del espíritu del anticristo sobre la iglesia, para que la iglesia pueda salir victoriosa. Entonces, vamos a ir viendo ahora cada uno de ellos. Quiero compartirles ahorita la pantalla del PowerPoint. Ok, aquí lo tengo. Les voy a compartir aquí. Vamos a ir viendo cada uno de los dones del Espíritu Santo. Ok, vamos a empezar. Vamos a dividirlos en algunos grupos. Y el primer grupo de ellos que vamos a ver, esto se le conoce como dones de revelación. Y entonces vamos a ver primeramente la palabra de sabiduría. Y vamos a irlos viendo despacito, hermano, para que de alguna manera logremos aprenderlos, hermano, y que el Señor nos dé la sabiduría, que nos dé la gracia, que nos dé el entendimiento. Y el primero de este grupo se conforma con la palabra de sabiduría. Y primera carta a los Corintios, lo encontramos en el capítulo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 12, perdón, verso 8. Y dice aquí que es la sabiduría dada por el Espíritu Santo en momentos determinados. Mire qué interesante esto, hermano. Aquí nos aclaran que no estamos hablando de la sabiduría de este mundo, sino que hablamos de la sabiduría de Dios, siendo la sabiduría la aplicación del conocimiento. Recuerde que nosotros podemos llenarnos de conocimiento, hermano, pero de alguna manera la Biblia nos enseña que la sabiduría va más allá del conocimiento, porque alguien puede adquirir mucho conocimiento. Recuerde que la Biblia dice en el libro de Proverbios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces vemos, hermano, que de alguna forma surgen pensadores, hermanos, surgen filósofos, surgen científicos. Recuerden el caso de un hombre muy connotado en los últimos tiempos llamado Stephen Hawking, que fue una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos, un físico matemático que descubrió cosas impresionantes a nivel terrenal, hermano, pero fue uno de los más grandes ateos. Y entonces
definitivamente yo creo que cuando él murió se dio cuenta del error, pero entonces vemos que la sabiduría no solamente tiene que ver con el conocimiento, sino que tiene que ver con la aplicación de este mismo. Y entonces vemos que este don nos ayuda no solo en lo espiritual, sino también, mire qué impresionante, aún en el ámbito secular, trayendo sobre nuestra vida ideas, proyectos de una manera sobrenatural. Recuerde que cuando Daniel es trasladado a Babilonia, impresionantemente, hermano, dice la Biblia que Daniel propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y entonces, a causa de esta consagración, a causa de esta determinación en el corazón de Daniel, hermano, cuando nosotros leemos en las escrituras, dice la Biblia que Daniel fue hallado 10 veces superior que todos los magos, que todos los caldeos. Y recuerde que una de las cunas del conocimiento, hermano, era la cultura babilónica, la cultura sumeria, se cree por los estudiosos, hermano, de la historia, se cree que fue la primer civilización, la civilización más avanzada de la antigüedad. Entonces, definitivamente, hermano, esta civilización por su antigüedad, por su estado tan avanzado, hermano, definitivamente tenían en su época las mejores escuelas, los mejores maestros, hermano, pero vemos cómo un Daniel, al determinar junto a sus amigos no contaminarse y consagrarse y guardarse para Dios, viene sobre él un espíritu de inteligencia, de sabiduría en todas las ciencias, hermano, y no solo para ellos, sino aún para poder interpretar misterios profundos. Entonces, recuerde que la sabiduría en alguna ocasión estuvimos conversando acerca de esas dimensiones como una especie tridimensional de la sabiduría. Y entonces, solo para recordarles un poquito, hablamos que la sabiduría provenía de una palabra griega, que es la palabra Sofía, y entonces ahí involucraba el conocimiento, pero también vimos que provenía, hay otra palabra para describirla y es la palabra fronesis, y esta palabra significa prudencia. Por eso no solo es conocimiento, sino saber cómo actuar o cómo aplicarlo. Y también había otra palabra para describir o que aparece ahí en la Biblia, que es la palabra sunesis, y esta palabra comparte una raíz etimológica con la palabra sunergos, que nos habla de la habilidad de poder formar parejas. Por eso Dios siempre trabaja en parejas, el bien y la misericordia. Dos son mejores que uno, y entonces la sabiduría de alguna forma nos va a dar la habilidad para ser mucho más productivo. Recuerde que al unir nuestras fuerzas no sumamos, sino que la sinergia nos habla de la habilidad de potencializar, es decir, de poder multiplicar, no solamente el esfuerzo de dos, sino que lo potencializamos, lo multiplicamos, y esto tiene que ver definitivamente con la sabiduría. Entonces, aquí les puse algunos ejemplos. Entre ellos, hermanos, son las palabras dichas por el profeta Agabo cuando le habla al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 27. Mire, les voy a leer lo que dice ahí, las palabras del profeta Agabo en el capítulo 11, verso 27, y le dice: por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Entonces, aquí vemos la forma en la manifestación cuando se está trayendo estos dones de revelación, hermano. Por ejemplo, vemos otro ejemplo en el momento cuando el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, habla acerca de lo que iba a ocurrir con el rebaño cuando entraran en medio de ella los lobos rapaces, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Pues sé que después de mi partida vendrán lobos feroces que entre vosotros y no perdonarán el rebaño.
y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces, vemos aquí cómo entra en operación, hermano, las palabras de sabiduría que decíamos que no es únicamente una sabiduría como en una faceta terrenal, porque recuerde que aún la Biblia nos dice que hay una sabiduría del lado de las tinieblas que es terrenal, que es animal y que es diabólica, como que es una especie de antiatrio, antilugar santo y antilugar santísimo de la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces, también aquí vemos otro ejemplo más de las palabras de sabiduría dadas por el apóstol Pablo cuando van a emprender ese viaje rumbo a Italia. Y entonces el mismo apóstol Pablo, mire, él iba como un prisionero y entonces él les hace saber, hermano, que definitivamente ese viaje no iba a prosperar, pero desafortunadamente, hermano, no le prestaron atención porque en el verso 10 del capítulo 27 dice que él los amonestó y les dice: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con prejuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Entonces, pero el centurión dice, se persuadió más por lo dicho por el piloto y por el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Entonces, aquí vemos, hermano, las palabras de sabiduría en operación y por qué nosotros necesitamos, hermano, recibir esa sabiduría que viene de parte de Dios. Y aquí les puse también algo que me gustó mucho, que fueron algunas versiones que yo encontré para hablar acerca de la palabra de sabiduría. Y en la Nueva Traducción Viviente, mire, dice: a uno el espíritu de la edad, mire lo que involucra esta palabra de sabiduría también, la capacidad de dar consejos sabios, que nosotros podamos, hermano, aconsejar, pero de una manera sabia. Pero esto definitivamente es algo que no va a venir quizás de nosotros, hermano, quizás, permítame poner el ejemplo, tal vez un poco burdo, hermano, quizás nosotros fuimos en otro tiempo señalados como no aptos, hermano, quizás hasta recibimos palabras maldichas de parte de nuestras autoridades, hermano, o de algún maestro en el cual nos decía: es que tú eres burro, eres igual que tu tío X, ¿verdad? Y entonces cuando viene el Espíritu Santo y hace morada en nosotros, hermano, así como lo hizo con Daniel, así como lo hizo con José, hermano, que no solamente les vino la revelación, sino que les viene la sabiduría para saber cómo accionar, y entonces nos va a venir la sabiduría que nos va a dar la capacidad de poder aconsejar. Pero mire, no vamos a aconsejar un consejo que el remedio venga a ser peor que la enfermedad, sino que vamos a dar un consejo sabio, un consejo que va a traer restauración, que va a traer sanidad, que va a traer medicina, que de alguna forma, aunque probablemente no sea lo que la persona quiere escuchar, va a ser lo que Dios quiere para su vida. Entonces, la Biblia Shogel Mateos, mire lo que dice: a otro, por ejemplo, por medio del Espíritu se le dan palabras acertadas. Mire qué linda esta administración de la palabra de sabiduría, que el Espíritu Santo nos dé la capacidad, hermano. Dice la Biblia que como manzanas de oro son las palabras dichas a tiempo, dichas en el momento acertado, y entonces que de alguna forma esto nos va a deslindar, ¿verdad? De que nosotros no participemos así como el Chavo del Ocho le sucedía, que todos estaban en el grupo ahí hablando y de repente todos se quedaban callados y entonces decían: es que es como el maestro Longaní, pero todos se callaban y entonces todos estaban hablando mal del maestro, pero él en el tiempo incorrecto. Entonces a nosotros se nos va a dar la habilidad, hermano, de poder tener las palabras acertadas en el momento correcto, hermano. Y qué lindo cuando el Señor nos dé esa capacidad. Mire, qué lindo cuando el Señor le da a José esas palabras tan acertadas para el tiempo del periodo de la abundancia,
cómo administrar, hermano, en ese momento quizás cuando se podía malgastar, cuando se podía vivir de una manera con excesos, de una manera tal vez despilfarrando porque había abundancia, vienen las palabras de sabiduría y son acertadas para ese periodo. Y entonces se le dice a Faraón, Faraón, en este tiempo lo que debemos hacer es almacenar una quinta parte del excedente para que cuando vengan los 7 años, mire, cuando venga el periodo siguiente, entonces no corramos o no estemos atemorizados, sino que vamos a estar seguros. Y por eso, qué maravilloso, hermano, cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo nos irá dando las palabras acertadas, es decir, nos las va a dar desde la cabeza, comenzando con los apóstoles, a los ministros, hermano, a la iglesia, para que podamos tener las palabras acertadas. Y mire, para que no suceda como le sucedió a Mefiboset, porque cuando Mefiboset se encuentra con el rey David en su retorno, el rey David le dice, ¿por qué no te preparaste para irte conmigo? Y entonces Mefiboset le responde y le dice, porque mi siervo me engañó. Es decir, que como no había palabras de sabiduría, quizás en esos momentos el siervo le dijo a Mefiboset, no tengas pena, no hay por qué preocuparse, no hay por qué alarmarse, aún hay mucho tiempo para el retorno del Señor, aún debemos de enfocarnos en lo terrenal. Y mire, este es un tiempo sumamente peligroso, hermano, y por eso, mire, yo les insto a los hermanos, qué maravilloso, hermano, cuando nosotros nos tomamos el tiempo de poder estar inquiriendo. Mire, por eso una de las razones, hermano, por las cuales yo no quiero iniciar cuando está el foro apostólico, es porque en esos momentos, hermano, mire, el apóstol juntamente con los ministros que lo están acompañando, de alguna manera, hermano, están impartiendo una cátedra ministerial, pero no solamente una cátedra aunada al conocimiento de ellos, sino que en esos momentos, hermano, no solo está fluyendo el conocimiento, sino que están habilitados bajo una unción magisterial donde viene la revelación de Dios. Y entonces nos están dando perlas, nos están dando cosas tan hermosas para que nosotros podamos como iglesia estar preparados. Es decir, nos están dando, hermano, a través de esos regalos en forma de hombre, las palabras acertadas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos prepararnos como parte de la tribu de Isaacar, que no seamos solamente observadores de los tiempos, sino que la tribu de Isaacar eran conocedores de los tiempos, pero también sabían cómo debían actuar en los mismos. Entonces vemos en la Biblia, Félix Torres Amat, la Biblia de oro, mire, esto también me gustó, otro recibe del Espíritu Santo el don de hablar, mire, con profunda sabiduría. Qué maravilloso, hermano, que por eso les decía que esto no es algo de nosotros, sino que es algo que viene de parte de Dios. Qué lindo. Y por eso, aunque nuestro principio, dice Job capítulo 8, verso 7, haya sido insignificante, hermano, aunque quizás en nuestros años escolares tal vez no muchito le atinamos, no, tal vez quizás no por falta de intelecto, sino porque de alguna manera no comprendimos la importancia de ese periodo, hermano. Pero ahora, aunado a esa madurez que ha venido con los años, que va a venir también sobre nosotros en la impartición de la gracia para el final de los tiempos, un derramamiento de esa sabiduría de parte de Dios, hermano. Y entonces, mire, que nos acontezca como le sucedió al apóstol Pedro y a la mayoría de los apóstoles, hermano, quizás exceptuando algunos de ellos, como en el caso de Lucas, que no era apóstol, pero era uno de los discípulos, que la Biblia dice que era un médico, quizás Leví, que era un recaudador de impuestos, probablemente estudió administración de empresas en su época, pero la mayoría de ellos, hermano, dice la Biblia que eran hombres del vulgo y con poca letra, pero vemos que cuando viene ese derramamiento del Espíritu Santo, vemos que cuando el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés, hermano, entonces vemos como
Pedro, que era un hombre tosco, quizás en sus palabras, hermano, con poca letra, con poca preparación académica, vemos cómo a través de esa administración, a través de ese derramamiento, se le da una habilidad no solo para predicar con valor, porque vimos en el estudio pasado que una de las cosas que va a provocar o producir en nosotros el bautismo del Espíritu es que hablemos la palabra con denuedo, con valor, sino que también aunado a ello, hermano, va a venir esa sabiduría que nos va a agregar ese conocimiento, ese peso, hermano, de tal manera que la Biblia dice que cuando a ellos los arrestaron, hermano, los doctores de la ley, los maestros, los eruditos, se quedaron asombrados por la autoridad y el denuedo y la eficacia con la que podían compartir las escrituras. Entonces, qué maravilloso es esto, hermano, que el Señor nos dé el don de hablar con profunda sabiduría. Y mire, y esto no solamente va a permear a los ministros primarios, hermano, gloria a Dios que venga sobre nosotros los ministros primarios, pero yo observo, hermano, a un Felipe que la Biblia dice, hermano, que fue escogido junto a otros 6 más para poder ayudar a los apóstoles a atender las mesas y atender a las viudas. Y entonces comenzó quizás desarrollando una función que tal vez en lo natural parecería bastante simple, pero entonces vemos en el libro de los Hechos, hermano, que cuando Felipe comienza, digámoslo así, aunque su ministerio fue bien breve y de corta duración, lo vemos a la hora de poder testificar cómo no solamente tenía un conocimiento vasto de las escrituras, porque comienza a hablar desde el Génesis, hermano, hasta el momento cuando el Señor es crucificado, el propósito de su entrega. Y entonces vemos que aún la sabiduría de Felipe de Esteban, perdón, era tal que los que querían apresarlo, hermano, dice que lo único que podían hacer era apretar y rechinar los dientes. ¿Por qué? Porque su rostro resplandecía. Entonces vemos también a un Felipe que es escogido entre este grupo de los 7 para atender las mesas, y entonces lo vemos, hermano, cómo es llevado por medio del Espíritu a hablar con un eunuco. Es decir, en nuestro tiempo quizás es como que alguien quizás sin preparación académica, hermano, se ha tomado y para ir a evangelizar, hermano, quizás a un primer ministro, a un embajador, hermano, a alguien de un peso, hermano, en lo terrenal. Este hombre era alguien de esa manera. Y entonces lo vemos que es llevado a una ciudad entera, a Samaria, y entonces a través de su discurso, hermano, a través de esa habilidad que viene de parte del Espíritu, toda la ciudad queda convencida del poder y de la gracia de Dios. Entonces, qué maravilloso que venga sobre nosotros, hermano. Ahora, quiero que veamos aquí esto, la palabra de conocimiento, que es la segunda de ellas. Dice, también nosotros lo conocemos como palabra de ciencia. Esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8 también. Y entonces nos dice que es un don por medio del cual el Espíritu Santo trae conocimiento de situaciones que se encuentran ocultas a los ojos naturales. Y mire, y muchas veces estas pueden ser pasadas, generalmente así aplica en la mayoría de los casos, aunque no podemos ponerlo como un absoluto, sino que es como parte de la regla. Pero dice lo siguiente, cumpliéndose así la palabra que nos dice, no hay nada oculto delante del Señor, pero no es con el propósito de avergonzar a alguien, sino con el propósito de limpieza y restauración. Vemos en la escritura, mira, aquí nos dan un ejemplo, dice el caso de Ananías y Zafira, capítulo 5 del libro de los Hechos, verso del 1 al 11, quienes al ponerse de acuerdo ocultaron la verdad delante del apóstol Pedro, pero definitivamente a través de este don del conocimiento o palabra de ciencia, vemos que el Señor le mostró a Pedro lo que estaba sucediendo. Entonces recuerde que Ananías y Zafira de alguna manera, al ver a Bernabé el poder ofrendar y ver lo que esto produjo en la iglesia, ellos
ellos pretendieron obtener el mismo favor, pero definitivamente sus corazones fueron infectados por la avaricia, fueron permeados por un amor excesivo al dinero y entonces vemos que se presentaron con una ofrenda falsa y entonces aquí entró en operación la palabra de conocimiento cuando el apóstol Pedro le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Le dice, cuando la posesión estaba en tus manos, era tuya. Y después de que la bendice también, es decir, no tenías necesidad de engañar a Dios, pero de alguna manera pretendió engañar al Espíritu Santo de Dios y entonces vino esa revelación, vino esa iluminación y posteriormente lo vemos que se le dio la oportunidad a doña Zafirita y también ella optó por engañar al Espíritu Santo y entonces vimos las consecuencias que los dos cayeron muertos ahí. Entonces vemos también, aquí les puse otros dos ejemplos, la palabra dada a la samaritana. ¿Recuerdan cuando el Señor está con ella dialogando ahí en el pozo de Jacob? Y entonces el Señor le dice, ve y llama a tu marido si quieres que te dé a beber del agua que yo tengo. Y entonces ella responde, ¿verdad? Y dice, no tengo marido. Y el Señor, bajo esa operación maravillosa, bajo ese fluir de la palabra de conocimiento, le dice, bien has dicho, porque 6 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Entonces, vemos ahí que no hay nada oculto ante los ojos del Señor. Y vemos también otro ejemplo en la palabra que el Señor le da a Natanael cuando lo llaman y entonces cuando viene Natanael y el Señor le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y entonces dice él, ¿cómo me conoces? Y el Señor le dice, cuando estaba sentado debajo de la higuera te vi. Y entonces, de alguna forma, no había manera de que el Señor lo hubiese visto físicamente, pero de alguna manera esto como que trajo ese sello, esa convicción al corazón de Natanael de que estaba delante del Cristo, delante del Mesías. Ok, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. En la Biblia, Martín Nieto, también me puse a buscar algunas definiciones, hermano, y también, mire, esto es bien interesante, porque recuerde que esta habilitación, así como hablábamos en la palabra de sabiduría, no solamente nos va a afectar en la esfera espiritual, sino que también definitivamente va a permear nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces también va a tener esas repercusiones, esos efectos colaterales a todo nuestro ser integral y definitivamente también en lo natural, hermano, nos va a venir la sabiduría, pero también en la palabra de conocimiento. Mire lo que dice la Biblia, Martín Nieto. Así el Espíritu le concede hablar con sabiduría a otro, pero por el mismo Espíritu hablar con conocimiento profundo. Entonces, lo que yo veo también en esta habilitación, hermano, mire, la Biblia al día, la Biblia LBD, no RBD, sino LBD, dice, a unos el Espíritu les capacita para impartir consejos sabios, ya lo vimos eso, pero mire, en esta faceta dice, otros tienen el don de estudiar y de enseñar y es el mismo Espíritu que el que los ha dado. Entonces, qué maravilloso, hermano, que también en esta administración de los dones del Espíritu nos van a dar la facultad, hermano, de poder aprender cuando les decía yo que posiblemente en nuestros años escolares, hermano, quizás por falta de entendimiento, por falta de interés o por algunas razones, hermano, quizás en nuestra genética, tal vez nuestra genética no venía muy privilegiada, hermano, porque en nuestro trasfondo cultural nadie buscaba a Dios. La mayoría, nuestros abuelos, bisabuelos fueron quizás idólatras, hermano, fueron dados al ocultismo, dados a los vicios y definitivamente esto vino a tener repercusiones aún en la esfera natural cuando quizás nadie era estudioso, nadie sobresalía por logros académicos, pero ahora en esta habilitación, hermano, el Espíritu Santo nos va a dar la facultad también
para poder estudiar. Por eso qué maravilloso, hermano, que nosotros no seamos tenidos en poco. Es decir, qué maravilloso lo que hemos recibido a través de la doctrina apostólica, hermano, de no estar redundando en simplemente, hermano, el estarle ministrando a la iglesia su alma, es decir, hablándoles de la mujer samaritana todo el tiempo, hermano, mensajes que únicamente estimulan sus sentimientos, sino que a veces, hermano, quizás antes cuando no estábamos bajo esta doctrina, quizás nosotros decíamos, Ebenezer, solo hablan cosas muy profundas, pero mire, cuando nosotros nos vamos adentrando a través de esta habilitación, qué maravilloso es poder escuchar estas cosas profundas, pero no solo ello, sino que juntamente con esa enseñanza venga la habilitación, venga un espíritu de revelación para que podamos comprender y a la vez, hermanos, nosotros también ser un vector o un canal de bendición para poder trasladar a otros el conocimiento que hemos adquirido. Y qué lindo cuando a usted le pregunten ahí en su trabajo y le digan, mire, ¿y usted qué piensa acerca de los acontecimientos que estamos viviendo? A saber, no va a decir a saber, sino que el Espíritu Santo nos va a dar, les va a dar a ustedes, porque lo que cae sobre la cabeza cae sobre todo el cuerpo, sobre las barbas. Entonces también ustedes, como parte del cuerpo, como parte de esas vestiduras, van a tener la habilidad para poder hablar con conocimiento profundo. Y mire, vuelvo al ejemplo antes mencionado, vuelvo al caso de Esteban, hermano, que Esteban no era más que simplemente un servidor de la iglesia, pero cuando lo vemos, hermano, hablaba como que era uno de los apóstoles con autoridad, con denuedo, con revelación. Y esto, mire, esto lo vemos nosotros, hermano, hace unos días estábamos viendo con mi esposa lo que fue el retiro de niños de la misión. Y entonces nos estábamos riendo porque de repente veo a uno de los jóvenes que son parte de los que quizás salen en los intermedios del retiro de verano y de invierno, son como una especie de conductores. Probablemente ellos han estudiado en lo secular ciencias de la comunicación y entonces de alguna manera los han integrado para ser parte de ese equipo de multimedia. Pero había algo que me llamaba mucho la atención, hermano, y es que cuando comencé a ver a uno de estos jóvenes que yo lo había visto en una faceta solo de poder conducir entre los tiempos cuando terminaban las predicaciones y poder hablar acerca del retiro, acerca de las preguntas que la gente daba, acerca de las inquietudes, las fotos que estaban dando. De repente en ese retiro de niños lo vi desarrollando un segmento infantil y entonces comenzó a hacer una especie como de dramatización con títeres y entonces estaban enseñando también cabalmente acerca de los dones del Espíritu y entonces a mí me impactó porque le dije yo a mi esposa, mira, pero si este muchacho es el que lo estuvimos viendo que conducía en los segmentos intermedios del retiro. Y entonces le dije yo, oye, le digo, pero no es el otro muchacho que salió predicando en el retiro de jóvenes, un mensaje que yo les compartí ahí en el chat que nos fue de mucha bendición. Y me dice ya, no, ese es otro. Y entonces nos daba risa porque me dice, es que ahí en la misión todos son maestros, desde el más pequeño hasta el más grande, estamos bajo un manto magisterial. Y entonces qué maravilloso, hermano, que cuando viene esa habilitación, vamos a ser respaldados de parte de Dios para que podamos estudiar, para que podamos enseñar y hablar con conocimiento profundo. Gloria a Dios, qué maravilloso. Entonces, mire, aquí les puse en lo que tal vez en su material ustedes tendrían como el número 7. Yo lo puse aquí en tercer lugar para ir clasificando. Recuerde que estos pertenecen al grupo de los dones de revelación. Vamos a ver los siguientes dos grupos más y la próxima semana el próximo clase, perdón, vamos a ver el otro grupo que se conoce como los dones de ayuda. Pero entonces en este grupo que son los dones de revelación, y tomen nota porque esto va a ir en los exámenes, cómo se clasifican, ¿verdad? La Biblia no nos dice específicamente, por eso no vayamos
a pedir cuál es el versículo, pastor, no, sino que simplemente para poder entenderlos de una forma más didáctica, en la misión han tenido en bien clasificarlos de esta manera como dones de inspiración, de revelación, de poder y de ayuda. Pero entonces en el tercero de este primer grupo, que es los dones de revelación, viene el discernimiento de espíritus. Entonces, este don lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10, y esta es la capacidad de parte del Espíritu Santo de Dios para poder distinguir y diferenciar en el mundo espiritual las situaciones que son de Dios y las que son del enemigo. No se trata de sentido común, mire qué interesante, no es que alguien diga yo como que a lo miro raro, no, eso sería el don de sospecha, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del discernimiento de espíritus, que es un don que nos va a dar el Espíritu Santo a través del bautismo, y entonces vamos a recibir esos dones, esos regalos, pero esta es la habilitación para poder distinguir los diferentes ambientes espirituales. El niño. Este don. Adelita. Ok, permítame un segundito, voy a poner en mute, no sé quién está aquí hablando. Ok, ya los puse en mute nuevamente. Perdón, hermanos. Entonces, déjenme seguir aquí avanzando con esto. Dice, no se trata de del sentido común, sino de distinguir los diferentes ambientes espirituales. Este don es muy importante, ya que es una herramienta para poder batallar contra nuestro adversario. A este don se le ha catalogado como un don de revelación y es vital para que ninguno sea engañado ni influenciado por cualquier espíritu. En cierta ocasión, aquí vemos un ejemplo que nos dan. El apóstol Pablo, al llegar a Filipos, una mujer con espíritu de adivinación le seguía, y entonces vemos aquí lo que esto sucede. Esta mujer por varios días, hermano, iba delante de ellos gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Entonces, notemos aquí algo bien interesante, hermano, que este don del discernimiento de espíritus definitivamente tiene que venir a nuestras vidas, hermano, para que nosotros podamos, decíamos hace unos instantes, que no tiene que ver con el sentido común, porque mire, el sentido común nos diría que esta mujer está diciendo algo acertado y que seguramente viene de parte de Dios, que seguramente es parte de los nuestros, hermano, porque ella no estaba diciendo no les presten atención, estos hombres son malos, son extraños. No, esta mujer estaba hablando cosas acertadas, estaba diciendo, son siervos del Dios Altísimo y están proclamando el camino de salvación. Pero entonces vemos aquí, hermano, que hay algo bien interesante, y en el capítulo 16, verso 18, mire lo que dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo. Entonces, quiero detenerme un momentito aquí, hermano. El apóstol Otoniel Ríos tenía un dicho que me gusta mucho repetirlo, y probablemente él lo tuvo que experimentar en carne propia, y quizás también tomando como ejemplo el caso del capítulo 16 del libro de los Hechos, en el cual el doctor Otoniel Ríos decía: el discernimiento no siempre está, pero de que llega, porque definitivamente, hermano, los que hemos nacido de nuevo somos guiados por Dios, los hijos que vamos madurando, hermano, somos guiados por el Espíritu Santo. Y entonces, mire, aunque el mensaje que esta mujer proclamaba era un mensaje certero, hermano, dice la Biblia, mas desagradando esto a Pablo. Entonces, lo que yo observo, como que de alguna forma el Espíritu Santo comenzó a habilitarlo en el don de discernimiento de espíritus. Y entonces, aunque esta mujer, mire, decía algo certero, había algo en su espíritu del apóstol Pablo que de alguna forma le producía desagrado, que de alguna forma le producía incomodidad, que de alguna manera
no hacía clic con el espíritu que había en Pablo. Y entonces, hermano, cuando definitivamente, mire, notemos aquí, perdón, dice que esto sucedió por muchos días. Y mire, ¿y a quién le sucedió? Al perito arquitecto de la iglesia. ¿A quién le sucedió? Al intérprete de los misterios del Señor Jesucristo. Es decir, no estamos hablando de un creyente común, hermano, sino que estamos hablando de un hombre con una estatura espiritual sumamente elevada. Y entonces vemos aquí, hermano, que de alguna forma el discernimiento no había llegado, pero definitivamente Dios lo envió en su debido momento. Y entonces él pudo comprender que estas palabras no provenían de parte de Dios, sino que era un espíritu pitonista, un espíritu de adivinación. Y entonces toma la autoridad en esa revelación que el Señor le da y le dice, este espíritu se ve bonito. Por eso, mire, por eso es bien interesante esto, hermano, que nosotros de alguna forma necesitamos esa habilitación para que el enemigo no nos meta gol, hermano, y aun cuando quizás en medio de nosotros, hermano, porque definitivamente no tenemos como los ojos con llama de fuego y a las congregaciones a veces entran infiltrados, hermano, que venga esta habilitación, que venga esta impartición, para que no lo hagamos, mire, por emociones, no lo hagamos por un sentido común, no lo hagamos como cangrejeando, hermano, sino que venga a nosotros, mire, que venga la revelación, que venga la habilitación. Y cuando nosotros, hermano, mire, recibamos esto, ¿cómo se va a evidenciar? Esto se evidenció en el momento que Pablo tomó autoridad y le dice, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Entonces, la Biblia Martín Nieto dice, a otro le da el saber distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Recuerde que para el final de los tiempos, hermano, lo que vamos a necesitar es la habilitación. Recuerde que en el final de los tiempos vamos a estar contendiendo en contra de entidades, hermano, que se disfrazan no solo como tinieblas, sino que se disfrazan aún como ángel de luz, para que si esto fuera posible engañaran también a los escogidos. Pero mire, los escogidos van a tener esa habilitación, ese impartimiento de los dones. ¿Para qué? Para que puedan de alguna manera discernir y poder distinguir entre los espíritus, que aunque probablemente digan algo certero, hermano, proclamen y digan, sí, estos hombres son de Dios, anuncian el camino de salvación. El Espíritu Santo que está en nosotros nos va a habilitar y nos va a decir, está diciendo algo correcto, pero la fuente no es de Dios. Ok, entonces voy a hablar acerca del otro grupo y probablemente voy a ver cuánto tiempo nos queda. Tal vez solo vamos a alcanzar a abordar este mismo. Estos son los dones de poder. Este grupo que lo conforman, primeramente el don de fe. Y esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Y entonces nos dice aquí en nuestro manual de doctrina que todos tenemos una medida de fe. Entonces aquí es importante que nosotros podamos hacer una aclaración, que no estamos hablando de la fe salvadora. Es decir, Dios le ha dado una medida de fe a toda la humanidad. Por eso algunos las ponen en la persona correcta, que es en la persona de Cristo, pero quizás como nos sucedió a nosotros en otro tiempo, lo pusimos quizás en un ídolo, en una imagen, en una persona, hermano, pero ahora cuando hablamos de este don, estamos refiriéndonos a una fe sobrenatural. Recuerde que la fe también es parte de uno de los frutos del Espíritu, pero aquí estamos viendo el don de la fe, que es una fe sobrenatural. Es una convicción y una confianza que va más allá de lo normal. El don de fe viene al creyente en un determinado momento, trayendo la convicción de algo que va a suceder. Es una denotación sobrenatural para poder creer. Por ejemplo,
La mujer enferma de flujo que cree que tocando el Señor será sana. Esta mujer lo creyó, hermano, como que viene esa habilitación sobrenatural y ella tenía la certeza y dijo, yo sé que si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana, ¿verdad? Entonces, aquí vemos también el momento cuando el centurión no estaba definitivamente, hermano, mire, yo creo que el centurión no estaba como dirían en un término en inglés, bluffing, ¿verdad? Cuando los que están jugando cartas y entonces apuestan como que tienen una partida ganadora y realmente no tienen nada, sino que están solo como fanfarroneando, ¿verdad? Yo creo que el centurión no estaba haciendo como un alarde de una fe superior, sino que hubo algo, hermano, en la fe de este hombre que vino una fe tan exquisita, hermano, que cuando este hombre hace esta declaración y le dice, Señor, solo envía tu palabra, Señor, no necesitas poner tus manos sobre mi siervo, solo envía tu palabra, porque yo sé que si tú envías tu palabra como eres un hombre que tiene autoridad, esa palabra va a ser respaldada y dice la Biblia que al oír esto, el Señor se maravilló de la fe del centurión y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué maravilloso, hermano. Entonces, el otro de estos dones, que son los dones de poder, es el don de sanidad. Pero también a este don, en algunas versiones, vemos que dice sanidades. ¿Por qué? Porque definitivamente, hermano, esta palabra viene de la palabra griega, que es la palabra yama, que quiere decir curar, sanar. Entonces vemos que en las escrituras encontramos diversos métodos, hermano, como Dios, el Padre en el Antiguo Testamento, utilizando a los profetas, hermano, de alguna manera sanó. Vemos en el Nuevo Testamento cómo el Señor Jesucristo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que el rey Ezequías recibe una palabra de parte del profeta Isaías y le dice, vas a morir, arregla tu casa. Y posteriormente el Señor le da la orden de que le colocara un emplaste de higos para que él pudiera sanar de esa llaga, ¿verdad? Vemos cómo en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo, de alguna manera, en algunos casos, por ejemplo, les untó lodo, hermano, en sus ojos y los manda a lavarse en el estanque y al ver cómo ellos se lavaron, recibieron la sanidad. Vemos el caso de los 10 leprosos. El Señor no oró por ellos, sino que les dio una instrucción, mire, a través de la obediencia, cuando ellos van camino a presentarse al sacerdote, entonces ellos se dan cuenta que su lepra había sido quitada. Vemos el caso de Naamán, cómo a través de esa inmersión, de ese bautismo, de sumergirse 7 veces en agua, queda sanado de la lepra. Vemos cómo también el Señor Jesucristo en otros casos a un sordo le introduce los dedos en los oídos y dice la palabra efatá y entonces queda sano de ese mal. Entonces vemos en la administración, digámoslo así, del Espíritu, hermano, cómo a través de la sombra de Pedro la gente era sana. Vemos cómo el apóstol Pablo también ungía algunos paños y dice la Biblia que cuando eran llevados y los ponían sobre los enfermos, estos eran sanos. Entonces, por eso este don no se puede de alguna manera circunscribir a una sola faceta, sino que la multiforme gracia de Dios es sumamente abundante. Entonces, vemos aquí, dice, por eso el apóstol Juan dice en tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Aquí le está hablando a Gallo y le dice que tengas buena salud, porque Dios quiere que sirvamos en buena salud, mire, de nuestra alma primeramente, y que se manifieste también en nuestro cuerpo. Por eso, aún en el mundo había un dicho que decía, mente sana, cuerpo sano, ¿verdad? Si nuestra alma está sana, de alguna forma nuestro cuerpo también
va a estar sano. Y si nuestra alma ha sido dañada, por eso el salmista le dice a su alma, Él es el que sana todas tus dolencias. No estaba hablando del cuerpo, sino que Él le dice a su alma, Él sana tus dolencias. Y entonces esa sanidad en el alma también va a tener repercusiones en nuestro cuerpo físico. Entonces, vemos aquí eh, en Mateo capítulo 15, verso 30, dice, ¿cómo estuvo operando este don? Vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados y ciegos, mudos y otros enfermos, los pusieron a los pies, hablando del Señor Jesús, y él los sanó. En el libro de los Hechos vemos aquí, sucedió que el padre de Púbilo yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería, y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Mire, este caso me sorprendió, hermano. Verso 9 dice, cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. Entonces, mire, aquí me llamó la atención porque cuando Pablo llegó a esa isla, hermano, después de haber encallado el barco, entonces vemos aquí que había un hombre que estaba enfermo con fiebre. Entonces, como que parecería que es algo para los tiempos que estamos viviendo, hermano, y qué lindo, qué maravilloso que pueda venir sobre nosotros esta habilitación y este don de parte de Dios, hermano. Entonces, quiero parar aquí, el tiempo se nos ha agotado, amados hermanos. Ha sido un tiempo muy hermoso y solo quiero orar por ustedes, hermanos, para que el Espíritu Santo venga sobre todos nosotros, que venga ahí en sus casitas, hermano, y que nosotros estemos anhelando. Fíjense que hay algo que a mí me ha bendecido en sobremanera en estos últimos días, hermano, y el día, no me recuerdo si fue el día domingo o el día martes de la semana pasada. Tal vez mi esposa me ayude a recordar cuando el Espíritu Santo nos hablaba a través de una de las profecías en la cual nos decía el Señor que este tiempo para muchos de nosotros, es decir, para toda la iglesia, pero como que había dos facetas o dos grupos dentro de la iglesia, que un grupo había el domingo, ya me recordaron, el primer grupo, hermano, como que había pasado inadvertido todo este tiempo, es decir, este tiempo en el cual el Espíritu Santo decía que era como ese periodo en el cual la semilla ha caído en tierra y entonces como que está ahí guardada en un proceso, como que nada sucede, pero sabemos que la Biblia dice que es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muere, y entonces cuando esto sucede y ahí en lo secreto, decía el Espíritu, han estado aprovechando el tiempo, han estado buscando a Dios, han dedicado quizás sus fuerzas, sus recursos y hemos aprovechado, hermano, la abundancia de pan, de leche, de miel, de todo lo que hemos recibido a través de los diferentes ministros, hermano, que han estado impartiendo y sobre todas las cosas también en la vida de nuestro apóstol, en los foros apostólicos, todo lo que hemos recibido. Decía el Espíritu que muchos al regresar no solo aprovecharon bien el tiempo, sino que aún el fruto en muchos de ellos, aunque ya sea pequeño, pero ya van a regresar con evidencias de fruto. Y entonces, mire, yo les quiero compartir como un testimonio que mi corazón se regocijaba porque hace como una semana atrás o 2 semanas, el Espíritu Santo habilitó a alguien, hermano, a uno de los hermanos, no solamente recibir el bautismo, sino posteriormente lo habilitó para profetizar, hermano. Y entonces, cuando yo veía esto, mi corazón se regocijaba. Y entonces, hace unos días, hermano, veo que otra ovejita que de alguna manera tenía como de alguna forma retenido el fluir del Espíritu, de repente la vemos siendo habilitada también profetizando. Y entonces mi corazón se regocijaba en sobremanera de que cada uno de nosotros estemos aprovechando este tiempo y que cuando regresemos, hermano, nosotros entendamos, mire, que podamos entender la premura de los tiempos, que no solamente
no se, fíjense que esto no se trata solo, ya regresemos a la iglesia y que ya acabe la pandemia y que regresemos a los trabajos y que abran Disneylandia y que vayamos al cine. No, que podamos comprender, hermanos, que no solo se trata de que esto ya se acabe, sino que estamos viendo, hermano, la cercanía de la venida de nuestro Señor. Entonces, que nosotros al recibir ese entendimiento estemos preparándonos, hermano, verdaderamente para nuestro encuentro con el amado y que nosotros estemos escudriñando nuestro campamento, que nosotros estemos en esa búsqueda y cuando mire, cuando venga a través de la habilitación de los dones del Espíritu, quizás por medio de la palabra de sabiduría, por medio de la palabra de conocimiento, que el Señor nos muestre, hermanos, si hay cosas, si hay áreas que tienen que ser transformadas en nuestra vida, que podamos acelerar el paso porque la venida del Señor está cerca. Así que quiero orar por ustedes, Padre. En esta noche te doy muchas gracias, papito lindo. Gracias por el tiempo que nos permitiste, Señor, de poder impartir tu palabra, Señor. Y hoy te ruego que ahí donde están tus hijos, Señor, conectados, papito, a través de este vehículo, Señor, y también aquellos que estarán escuchando, Señor, esta enseñanza doctrinal, Señor, te ruego que venga sobre cada uno de ellos un anhelo ferviente, Señor, de poder recibir los diferentes dones, Señor, que como veíamos, Señor, en este estudio, son parte de los adornos de la esposa del Cordero. Necesitamos esos adornos, necesitamos esa habilitación, Señor, a fin de que la iglesia alcance esa medida, esa estatura, esa condición de un hombre maduro, Señor, que vengan sobre ellos, papito lindo, ese anhelo primeramente, Señor, si no está en sus corazones, envía ese anhelo primeramente, amado Dios, para que podamos, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos, Señor, y que ninguno, Señor, quizás tal vez nos sentimos indignos, nos sentimos inmerecedores o no nos sentimos aptos, Señor. Sabemos que esto es por gracia, Señor. Sabemos que este impartimiento, Señor, es porque a ti te ha agradado, Señor, y tú das, así como nos muestra tu palabra en la parábola de los talentos, Señor. Algunos les diste al principio de la jornada, Señor, un denario, pero a los que trabajaron la última hora, a ti te plugo, Señor, darles el mismo pago. Y entonces sabemos que a nosotros no nos corresponde administrar esto, sino que es tu Espíritu el que administra, el que le da a cada uno, Señor, según la capacidad. Hoy bendigo a tus hijos, Señor, y hoy vengo sellando, Señor, esta palabra en las mentes y en los corazones de tus hijos. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata y las monedas de oro dentro. Y te suplico, Señor, hazla fructificar al 100 por 1. Asimismo, Señor, te ruego que bendigas a tus hijos, Señor, sigue proveyéndoles, sigue ayudándolos ahí en casita, Señor. Hoy te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Así que de esta manera, hermanos, nos despedimos y solo quiero anunciarles que todavía no tenemos un tiempo específico cuando vamos a retornar a nuestras actividades, pero